Bueno, continuamos entonces, pero en esta oportunidad con algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo correspondiente a esta clase, a la unidad número 2. Para eso vamos a seguir trabajando con el mismo ejercicio para no andar perdiendo el tiempo con cosas que ya sabemos hacer. Pero me voy a deshacer de algunas cosas. A ver, por ejemplo, esto. Todo lo que está para acá abajo no lo voy a usar más. Voy a comentar todo esto, ¿sí? Así que vamos a trabajar con este ejercicio, ¿no? Me va el número no lo necesito, no importa, lo dejo. Me va a pedir la edad, me va a pedir la altura, me va a pedir el sexo y va a mostrar. Me va a pedir el nombre también. No quiero que me pida el nombre, no quiero explicar tanto. Vamos a hacer que no me pida el nombre. Ahí estamos. Y va a mostrar la edad, la altura y el sexo solamente. Así que vamos a trabajar solamente con esta parte. ¿Ok? Pues yo se los doy más prolijito. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que por ahora lo que está ocurriendo es que siempre que ejecutamos un programa, se ejecutan siempre las mismas instrucciones en el mismo orden y nunca hay un cambio de camino, un cambio de rumbo a la hora de ejecutar instrucciones. Y eso ya lo habíamos visto en el curso de ingreso, ¿sí? ¿Qué era? Era justamente la toma de decisiones por medio de las condiciones, ¿sí? Hay dos grandes estructuras de toma de decisión en la programación. Tenemos las bifurcaciones, ¿sí? Y las difurcaciones, o sea, las decisiones simples o las decisiones complejas o múltiples. Las primeras, que son las que vamos a ver hoy, ¿sí? Son simplemente uno tiene una determinada condición. Si se cumple esa condición, se realiza una determinada acción, una determinada sentencia. Y si no se cumple, se realiza alguna otra, ¿ok? Entonces hay dos caminos: el camino del sí y el camino del no. Y la clase que viene vamos a trabajar con las decisiones múltiples, con las bifurcaciones múltiples, que es que hay muchas opciones según lo que ocurra, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar justamente con eso. Nuevamente en pseudocódigo ya sabíamos hacer esto, pero si uno pedía un número, ¿sí? Y si uno quería decir que, bueno, si el número es par, muestro par, y si no, muestro que es impar, ¿sí? Entonces en pseudocódigo la estructura era así: por medio del sí trabajábamos con la condición verdadera y con el si no, la condición falsa. En C es muy parecido. En vez de poner sí, ponemos if. La condición ya sabemos, ¿no? Porque ya sabemos que el mod es un porcentaje. El igual, el mayor, el distinto, todo eso solo ya sabemos. Y lo otro que cambia es el si no. El si no en C es un else. Y también va entre llaves. Es el principal cambio que tenemos entre pseudocódigo y C. En vez de sí ponemos if. Y en vez de si no ponemos else. Y bueno, esto lo estuvimos trabajando, ¿no? Igual, distinto, menor, mayor, menor, igual, mayor, igual. ¿Sí? Estas son las formas de comparar en una determinada condición. Así que vamos a tratar de hacer eso. Vamos a hacer una bifurcación que nos permita mostrar que la persona es mayor de edad o que es menor de edad, ¿sí? Entonces, ¿cómo les parece que haríamos eso para mostrar dos carteles distintos en base a la edad? En base a si la edad es mayor que 18 o menor que 18. ¿Cómo sería eso? Efectivamente, yo lo que quiero es ver que sí. ¿Qué pasa si? ¿Sí qué? Entre paréntesis ponemos la condición. Si la edad es mayor que 18, o mayor igual si quieren, en este caso no importa, que 18, o sea, si pasa esto, hago tal cosa. Y ese tal cosa va entre llaves, perdón. Entonces todo lo que esté dentro de estas llaves va a ser lo que se va a ejecutar solamente si pasa esto. Es decir, si la condición que está dentro del if nos da 1. O sea, el si se ejecuta cuando la condición es verdadera. Y la condición es verdadera implica que este resultado nos da 1. ¿Bien? Entonces, si printf
paréntesis, comillas, dejamos un rengloncito y ponemos usted es mayor de edad. Punto. ¿Sí? Y vamos a probarlo. De paso pruebo si no comenté cosas de más. A ver si funciona todo. Edad, vamos con uno que sea mayor de edad, uno que tenga 36. Altura no me interesa, pero lo ponemos. Sexo femenino. Y ahí está, ¿no? Mostró los datos y efectivamente me muestra el cartelito que es mayor de edad. Pero ¿qué ocurre? Si viene un niño que tiene una edad de 6, que mide 32 centímetros y es un niño, vemos que me muestra los datos pero no muestra ningún cartelito. Efectivamente, ¿por qué no muestra ningún cartelito? Porque no ingresó a este if, o sea, no se cumplió esta condición. O sea, cuando se evaluó la condición, el resultado me dio 0, por ende no entró al if. Entonces, ¿cómo haríamos para que también nos muestre un cartel que diga, no, usted es menor? El else. Efectivamente, cuando uno va a trabajar con una condición que es lo contrario a la condición que ya tenía, o sea, acá tenemos una condición. Lo contrario a esa condición es que no se cumpla la primera, o sea, que sea menor de 18. Cuando uno trabaja con este tipo de cosas, justamente lo que pone es un else. El else es, si no se cumplió esto, hace tal cosa. Entonces, printf, paréntesis, renglón, usted no es mayor de edad. Entonces, efectivamente, cuando es mayor, ya vimos que funciona. Vamos a ver si funciona cuando es menor de edad. Efectivamente, el else es el si no. Ahí estamos, vamos. Edad. Vamos con un menor de 8 añitos, un poco más alto, que se llama Viviana. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Datos y no es mayor de edad. Así que está ya funcionando. Ya sabemos evaluar condiciones y realizar una determinada acción si se cumple esa condición. Perfecto. Si no ponemos el else, en este caso saltaría a un printf, por ejemplo. Sí, claro, obvio. Si no ponen el else, el printf queda fuera de la estructura de condición, ¿sí? La estructura de decisión, mejor dicho. El printf se ejecuta siempre, pero no está dentro de nada. O sea, el printf tiene la misma naturaleza que estos printf, se ejecuta siempre. Pase lo que pase con los if, se ejecuta. Y no queremos eso. Queremos que se ejecute solamente si no ocurrió lo anterior. Bueno, ahora queremos que nos diga que es mayor de edad y que nos diga printf, vamos a hacer copiar y pegar mejor, que también nos diga printf, usted es una dama, ¿sí? Para que nos muestre el cartel solamente si es mayor de 18 y si es mujer. ¿Cómo les parece que harían eso? Ok, podemos hacer un if anidado o, como se lo estoy diciendo yo, les estoy pidiendo que sea mayor de 18 y que además sea mujer. Lo estoy diciendo y que además, o sea, usar un i parece más apropiado. Entonces vamos con un i. ¿Qué cosa? ¿Cómo hacemos para redactar esto que sea mujer? ¿Cómo les parece que podemos hacer? Está bien, la idea es correcta. Recuerden que las comparaciones no se hacen con un igual, se hacen con un doble igual. Y todos me pusieron F. Bueno, eso está bastante bien, pero bueno, la verdad es que no se pone así. Pero bueno, está bien que no lo sepan porque son los primeros pasos que están dando en C. Se lo pone con comillas simples. Si recordemos que los caracteres van con comillas simples. Entonces, si la edad es mayor de 18 y además el sexo es igual a F,
me va a mostrar este cartelito. Si no, me va a decir, usted no es mayor de edad, o qué más tendría que poner acá. Sí, porque es mentira que no es mayor de edad. Por ahí sí es mayor de edad, pero es masculino. Entonces, entra acá. Entonces, acá lo que tenemos que poner, usted no es mayor de edad, o, acá va una O, lo pongo así para que se vea, o no es mujer. ¿Sí? ¿Entendemos? O sea, siempre la negativa de una I es una O. Entonces, que no se cumpla esto quiere decir que no se cumplió la edad o que no se cumplió el sexo. O se cumplieron ambos, o sea, o ambos fueron negativos. O sea, podríamos poner IO. IO sería mejor. Ahí no era menor y no era mujer. Ahí también entramos al else. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Al if se entra solamente si tenés más de 18 y si sos mujer. Por ende, al else se entra cuando no sos mujer, cuando no sos mayor, o cuando no sos mujer y no sos mayor. ¿Sí? Ahí esos son los casos donde entraría al else. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a hacer las 3 pruebas para ver que todo funciona. Vamos con una mujer de 50 añitos, edad 50, altura 1.6, femenino. Efectivamente entró, ¿sí? Edad lo cumplió, mujer lo cumplió. Ahora vamos a hacer que cumpla uno solo, por ejemplo. Vamos a hacer que tenga 6 años, que mida 6, no importa, que sea mujer pero que tenga 6 añitos. Y vemos que efectivamente entró al else, porque no cumplió una de las dos condiciones. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de poner F, pongo F mayúscula? ¿Lo toma o no toma? ¿Qué opinan? Yo por ahora estoy tipeando en minúscula, por ahí alguien me pregunta, bueno, ¿la M mayúscula lo toma o no? Bueno, efectivamente es sensible a las mayúsculas, por ende la F mayúscula y la F minúscula no son lo mismo. Así que si yo pongo F mayúscula no lo va a tomar. ¿Cómo tendría que modificar esto para que también me tome la F mayúscula como femenino? ¿Sí? ¿Qué les parece que habría que hacer acá para que también me tome la F mayúscula? Efectivamente, o sea, yo quiero que la F sea minúscula o, bueno, basta, o que la F sea mayúscula. Entonces, digo, necesito hacer la comparación de la F minúscula o, en su defecto, que la F sea mayúscula. Entonces, esa es la forma de agregar la otra F, ¿sí? Entonces, que a mí me alcanza con que la F sea minúscula o que sea mayúscula, no me importa, pero lo tengo que poner en la condición. Bueno, y así como no está mal, ¿sí? Porque acá sé lo que va a hacer es se va a fijar de la siguiente forma. Va a decir, la edad es mayor que 18 y el sexo es femenino. O sea, primero se va a fijar esto o se va a fijar que el sexo sea femenino. Entonces, así como está, si el sexo es femenino con mayúscula, va a entrar directamente al if. ¿Por qué? Porque me va a cumplir este O, ¿sí? Entonces hay que poner paréntesis para que las cosas las hagan en el orden correcto. La rigurosidad de los paréntesis tiene que ser la misma que con las matemáticas, ¿sí? Hay que aclarar bien en qué orden uno quiere realizar las cosas. Si no, se va a equivocar. Entonces, edad mayor que 18 y que se cumpla todo esto. Y todo esto está compuesto por una O. Entonces, ahora sí. Esto se cumple cuando se cumple esto y cuando se cumple esto. Y esto se cumple cuando tengo la F minúscula o la F mayúscula. Entonces, ahora sí vamos a probarlo. Vamos con una señorita de 19, con una altura de 1.6, sexo femenino pero con mayúscula, y efectivamente vemos que lo está tomando, ¿sí? Entonces es importante eso de los paréntesis y de, bueno, esto es
una chuchería, ¿no? Lo del mayúscula y minúscula, pero me vino bien como para hacer esto, la condición totalmente lógica, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Después alguien por ahí dijo, podríamos hacerlo anidado, ¿no? Alguien dijo, en vez de hacer esto, ¿por qué no lo hacemos anidado? Y eso está bastante bien también. De hecho, podemos decir que si es mayor que 18, pero además tiene que ser mujer, entonces ponemos sí. Si además el sexo es femenino o el sexo es masculino, femenino minúscula, femenino mayúscula, eso quise decir, no masculino. Entonces miremoslo. Así sería lo que era un SIF anidado. Si tenemos, se cumple esta condición y se cumple también esta. Voy a poner la llave donde va. Ahí está. Ahí tenemos un sí anidado. ¿Sí? Se tiene que cumplir que sea mayor de 18 para que ingrese a esta parte. Y solamente ingresa el printf cuando es F minúscula o F mayúscula. ¿Se entiende la diferencia entre utilizar la I y utilizar el if anidado? Alejo pregunta si siempre hay que tener en cuenta lo de la mayúscula y minúscula. No, la verdad que no. Es algo que sea muy necesario. No hace falta, es una chuchería. Yo se las expliqué, úsenla o no importa. ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿y cuál les parece que prefieren? ¿El de la I o el de los if anidados? ¿Cuál les parece más fácil? No, más fácil para realizar. Efectivamente, es mucho mejor utilizar la I que el if anidado. Pensémoslo, ¿por qué? Este else, el problema viene justamente con el else. Cuando uno utiliza si anidados, 2 o 3 o 4, los que sean, uno pierde muchísimo el control sobre el else. Del hecho, el else pasa a ser menos de lo que uno quiere que haga. Miremos, este else, ¿cómo se ejecuta este else? Esto también lo sabemos en el curso de ingreso. Sí, la sintaxis es distinta, pero la lógica es la misma. Efectivamente, el else se ejecuta cuando no se cumple esta condición, ¿sí? La condición que tenemos anteriormente. Y la condición es la de mayor de edad. Entonces, solamente él se ejecuta cuando es menor, ¿sí? Si yo ingreso con una persona de 30 años, va a entrar a este if. Por ende, no se va a ejecutar el else. Y supongamos que esa persona de 30 años era masculina. El programa, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada. ¿Por qué? Porque va a entrar al if del 18. No va a entrar al if de la mujer, entonces no va a hacer nada. O sea, no me va a mostrar el caso bueno, tampoco me va a mostrar el caso malo. No va a hacer nada. Miremoslo. Por eso, cuando uno empieza a anidar if, se empieza a dar cuenta que hay casos que uno está sin tener en cuenta y empieza a agregar más if anidados y cada vez la van barrando peor. Entonces siempre es mejor tratar de trabajar con las condiciones lógicas más que con empezar a anidar un montón de if. No quiero decir que no lo usen, quiero decir que por lo general si uno tiene que elegir entre la condición lógica y el if anidado, seguramente la condición lógica sea mucho mejor. Bueno, acá tenemos una personita de 30 años pero que es masculino. ¿Y qué hace el programa? No hace nada. Efectivamente no hace nada, ¿por qué? Porque ingresó a este if, pero no pudo ingresar a este, por ende se quedó acá. Nunca entró al else, que hubiera sido lo que queríamos, ¿sí? Entonces es fundamental justamente eso, ¿sí? Muere ahí. Efectivamente, como bien dice alguien ahí, podríamos agregarle otro if. Bueno, sí, podríamos agregarle otro if, pero ahí acá ya empieza de dónde lo agrego. Bueno, sí, podríamos agregarlo acá con un if, ¿sí? Otro if que diga que es masculino, bueno, que muestre que es mayor, pero que no era mujer, que eso no era lo que queríamos. Entonces cada vez estamos agregando más casos y no es a donde queremos ir. Entonces, como moraleja, traten siempre de utilizar las estructuras lógicas más que anidar tanto los if, ¿sí? En este caso, cuando es tan sencillo, anidando 2 o 3, van a ver que lo solucionan el problema, pero créanme que cuando hagan algo más complejo, empezar a anidar cosas va a generar que cada vez haya más y más casos para analizar, ¿sí? Entonces siempre es mejor así, ¿sí?
con las estructuras lógicos, ¿sí? Entonces nada, otra vez, no estoy diciendo que no hay que usar if anidados. De hecho hay que usarlos, son útiles, son bastante fáciles de entender. Lo que estoy diciendo es que muchas veces conviene utilizar mejor la estructura lógica para no perder el control del algoritmo y que el algoritmo no se haga tan extenso, poniendo un if, otro if, un si no, otro si no, una condición para evaluar un subcaso del si no, ¿sí? Entonces siempre es mejor tratar de que la condición defina si realizo una acción o si realizo otra. Entonces tratemos que los casos siempre sean dos en lo posible, el sí o el si no, nada más. No un sí dentro de otro sí, si se niega un sí, hacer una cosa, y si se niega el otro, hacer otra. No, tratemos de evitar eso más que nada para que ustedes no se mareen tanto, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces esto sería la estructura de decisión en C. Sigamos avanzando con el PowerPoint. En el PowerPoint no hay mucho más que esto, porque no hay mucho más que decir. O sea, con lo que aprendieron de sí y si no en el curso de ingreso basta y sobra. La clase que viene vamos a trabajar con la estructura de decisión múltiple, es decir, cuando no nos alcanza solamente el sí, el si no, o el verdadero o el falso, sino que vamos a analizar varios casos en particular, ¿sí? Acá les dejo varios ejercicios para que puedan practicar, ¿sí? Donde nuevamente tienen que entregar algunos para tener el presente del día de hoy, ¿sí? ¿Qué cosa es nuevo? Dante. Esto que son las decisiones múltiples, también las vimos en el curso de ingreso, eran parte de la unidad 2, ¿sí? Los casos, ¿sí? Acá se llama switch case, en el curso de ingreso se llamaba casos, lo vimos, ¿sí? Decisiones múltiples. Pero no lo vamos a ver hoy, igual lo repasamos la clase que viene. Simplemente ahora quiero que hagan los siguientes ejercicios. Les dejo estos ejercicios para que hagan antes del viernes que viene, ¿sí? Así los tienen para practicar y para sacarse las dudas durante toda la semana. Pero ahora yo les voy a pedir que para antes de hoy a las 12 entreguen por campus el ejercicio rojo y el ejercicio rojo, ¿sí? En dos ejercicios para probar justamente lo que vimos hoy, ¿sí? Las estructuras de decisión, ¿sí? Entonces, para el presente tienen que entregar los dos ejercicios que están en rojo vía campus virtual antes de las 12. En este caso sería el 9 y el 10, ¿ok? Así que bueno, el PowerPoint ya está subido, creo, por ahí no tiene coloreado esto en rojo, pero está subido, el campus ya está subido. Si no está coloreado, sepan que es el 9 y el 10, ¿sí? Por ahí no le subo la última versión. El ejercicio que tienen que hacer es el de índice de masa corporal de año bisiesto, ¿sí? Sí, dale, consulten, no hay problema. Prefiero que lo suban como texto porque me resulta más fácil verlo. Si no, tengo que descargarlos, montarlo al Codeblog y es un lío. Prefiero el texto copiado y pegado como si fuera un mail. Hasta las 12 hay tiempo, efectivamente, 2 horitas. La pregunta que me iban a hacer, ¿no me la hicieron? O me la hicieron y ya la contesté, no sé. ¿Sí? Bueno, así que con eso terminamos la parte teórica de hoy, o sea, el repaso y los temas nuevos. El viernes que viene seguimos con más cuestiones nuevas. Así que los dejo ahora con la parte práctica para que practiquen todo esto. Y es fundamental que lo hagan, más allá de por el presente, para empezar a practicar y ganar horas de programación. Para que un año sea bisiesto, si quieren googleenlo, ¿no? Pero un año bisiesto son aquellos años que son divisibles por 4. ¿Sí? O sea, cada 4 años hay un año bisiesto. Pero no puede ser divisible por 100 a menos que sea divisible por 400. ¿Sí? Esa es la definición de un año bisiesto. O sea, no todos los años hay un año bisiesto cada 4 años. ¿Sí? Si justo ese año es divisible por 400, justo ese año no es bisiesto. ¿Sí? Si quieren googleen bien la definición, pero es esa, ¿sí?
Y además hay algunos casos particulares, si no me equivoco, el año 1852 cumple con las condiciones, pero no fue bisiesto, ¿sí? Así que también tienen ahí otra condición más para evaluar. Pueden googlearlo tranquilamente. Pero principalmente es divisible por 4 y que no sea divisible por 400. No es igual, efectivamente, interrogación, exclamación igual, pero con un solo igual, ¿sí? De hecho lo tienen acá en el cuadrito, ¿dónde está? Acá creo. Acá, ¿sí? Listo. Bueno, con eso hemos terminado, así que los dejo para que practiquen tranquilos, que tengan buen fin de semana y me quedo ahí atento esperando la subida de sus trabajos. Un abrazo gigante, nos estamos viendo y nada, nos quedamos atentos a sus preguntas. Un abrazo.